¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que normalmente todos creemos, pero a la vez no creemos, y es la sanidad. El Señor siempre ha querido sanar a todos, eso no hay duda. Pero nosotros a veces le creemos más al doctor que da medicinas, porque la estamos viendo tangibles, a algo que el Señor te puede dar, que es una sanidad, y que obviamente cuando la estás esperando o cuando la pides, no es tangible todavía, porque dice en la palabra que el que tiene fe, crea que existe Dios. Y que como por ejemplo, si él sabemos que existe, sabemos que nos puede sanar. Pero nosotros muchas veces sanamos o buscamos más ser sanados por un doctor, pues es el trabajo de ellos, ¿verdad? Y yo no critico el trabajo de ellos, al contrario. Pero si nosotros tuviéramos realmente fe, la sanidad vendría rápidamente. Pero bueno, vamos a leer como siempre una porción de la Biblia, donde algo de esto se ve en los mismos habitantes, de donde Jesús obviamente vivía o era que toda la gente creía que él era de Nazaret, aunque él obviamente nació en Belén, así como dijo, como decían las escrituras y como dicen las escrituras que él nació. Pero bueno, vamos a leer una porción de la Biblia y vamos a ver lo que nos tiene preparado el Señor para nosotros. Dice en el capítulo 6 en el libro de San Marcos, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Se fijan cómo Jesús, el mismo Jesús, porque digo, pues al menos al final de cuentas Él es Dios. Pero cuando estaba aquí en la tierra y fue a Nazaret y empezó a enseñar, pues obviamente todos es que se escandalizaban de Él, como está diciendo ahí en la Escritura, y obviamente no creían en Él. Entonces, como no creían en Él, pues obviamente Jesús hizo muy pocos milagros ahí en esa tierra, donde Él, entre comillas, decían que Él había nacido o que Él era de ahí. Así nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros porque realmente dudamos de que Jesús pueda sanarnos. Lo más profundo de nuestro ser, dudamos. Dudamos y entonces nosotros pensamos que tal vez pueda ser sanado o tal vez no. Tal vez Dios quiera sanarme y tal vez a lo mejor Dios no me quiere sanar. Así es como pensamos todos.
o la mayoría de nosotros así pensamos. Nosotros, obviamente, somos obra de sus manos, de Dios. Y Él nos hizo a semejanza de Él. Obviamente no somos iguales porque Él tiene otras características mucho más especiales y mucho más grandes que las que podemos tener nosotros. Pero volviendo al tema, nosotros dudamos realmente de que Jesús nos pueda sanar. Cuando nosotros tenemos la plena convicción de que nosotros podemos ser sanados por el Señor, claro que viene la sanidad, claro que viene el arrepentimiento, claro que viene el ser libre, claro que vienen muchas otras cosas, la enseñanza, el convencimiento de que Dios existe, de que Él es el Todopoderoso, de que Él me va a acompañar en todos los lugares donde yo ande, todos los días de mi vida y en cada momento de mi vida. Pero cuando hay algo así como la sanidad, como algo que necesitamos, que verdaderamente necesitamos, cuando ya no hay otra esperanza, cuando ya el doctor no puede hacer nada, cuando ya agotamos todos los recursos y todas las probabilidades que pueda haber para que yo sea sano, entonces nos acercamos a Jesús a pedirle que nos sane. Y aún así, muchas veces dudamos. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos si Él es el que verdaderamente existió antes que nosotros? Porque no lo vemos, creemos que no está. Porque no lo sentimos, creemos que no existe. Porque no lo ven mis ojos, puede ser que Dios esté pensando que no existe Dios. Pero sí existe. Es más, Él existió mucho antes, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Yo cuánto duro en este mundo? 70, 80, es más, si me va bien, 100 años, 105 años ya, bastante. Pero aún así, muchas veces dudamos del poder que tiene Dios. Dios tiene un poder infinito. Dios tiene un poder que ni siquiera no lo podemos imaginar. Él tiene un poder que con un solo movimiento de su boca se puede inclusive destruir todo el universo. Nomás con decir que se destruya y se destruye. Si Él dice al mar, súbete a la tierra, el mar se sube. Si la tormenta viene y Dios y Jesús, como en algunas veces lo hemos visto en la Biblia, dice, cálmate, tormenta, la tormenta se calma. Si hay gente que ha estado enferma y que le dice, Señor, yo sé que tú me puedes sanar, ¿me quieres sanar? Y Jesús les dice, sí quiero. Y en ese instante se sana la persona. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para que Dios nos sane? Credulidad, fe. Si no tienes fe, obviamente no vamos a agradar a Dios. Para poder agradar a Dios necesitamos tener fe. Si no tenemos fe, obviamente no lo vamos a agradar. Necesitamos esa fe que verdaderamente agrade a Dios, de que sepamos con plenitud de que Él nos va a sanar. Si yo te preguntara, ¿crees que una persona que no tenga una pierna le va a crecer esa pierna pidiéndole a Dios? Si tú lo ves, o si le preguntas a cualquier persona, va a decir, no hombre, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo le va a crecer esa pierna? Pues si Dios dice que le crezca, le crecerá. Si una persona está paralítica
aunque digan los doctores que está paralítico y que no va a volver a caminar nunca más, si Dios dice que se levante esa persona de la silla de ruedas, la persona se va a levantar. Porque Dios es el que nos hizo a nosotros. Y como Él nos hizo a nosotros, sabe de cualquier cosa que nos esté atormentando o fastidiando en nuestra sanidad o en nuestro ser de estar sanos y que estemos bien. Él sabe, es como un relojero que hace un reloj. El relojero sabe perfectamente qué es lo que le duele al reloj si se descompone, porque lo hizo, él lo fabricó. Es igual, Dios sabe exactamente qué es lo que necesitamos para estar sanos. Y Él sabe perfectamente cómo hacerle para que nosotros podamos estar sanos. Entonces, si tú estás enfermo de algo que verdaderamente, inclusive crónico, así como la diabetes, como la hipertensión, como algunas otras enfermedades que son para nosotros incurables, pero para Dios no lo es, porque para Él no hay imposible. Vamos a pedirle al Señor, donde estés enfermo, pero verdaderamente con una plenitud de fe, pensando que Él lo va a hacer, no tú, no lo voy a hacer yo, no lo vamos a hacer nosotros, porque nosotros no somos Dios, pero Dios sí lo puede hacer. El chiste es que sepamos y que creamos de que Él lo va a hacer. Así es que, donde estés enfermo, el dolor que tú tengas, la parte donde estés enfermo, tócate con tu mano y dile, Señor, en el nombre de Jesús, en este día que estoy aquí enfrente de ti, porque estoy aquí enfrente de ti en tu trono, delante de tu trono, toca y menciona lo que está, de lo que estás enfermo. Toca esa enfermedad y renuévala, renueva mi ser, renueva mi cuerpo, quita esa enfermedad, desaparécela, destrúyela, encapsúlala y sácala de mí en el nombre de Jesús. Si tú lo dices con fe, creyendo que Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Porque Dios no va a decir que no a una persona que tiene fe en Él de que lo va a sanar. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.